Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Manolo? Aquí andamos. Vamos a ver. Me propones diversos temas. Empecemos por uno. Sí, dale. Negacionismo, negacionismo, anticiencia y pseudociencias. ¿En qué se diferencian? Esto no, es el titular del título de un artículo de Antonio Dieguez Lucena, que es catedrático de Lógica y Ujú. Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga. Ajá. Eh, yo puedo leer el primer párrafo de este artículo y a partir de ahí te quedas solo. A Mm. raíz de la pandemia de la COVID-19 se ha hecho de uso común algunos términos técnicos, muchos provenientes de la medicina, que no siempre han sido utilizados con conocimientos de causa. Lo mismo ha sucedido con términos provenientes de la filosofía, sobre todo de la epistemología. Hay tres que han resultado particularmente socorridos y sobre los que, sin embargo, sigue habiendo una gran incorrección en su uso. Son el negacionismo, la anticiencia y la pseudociencia. Dice que son conceptos relacionados, pero que no es lo mismo ni mucho menos. Suya es la palabra, profesor. Bueno, es una, es un tema muy discutido dentro del anarquismo también, ¿no? Es decir, sobre todo depende de las corrientes que tú las manejes. Eh, Tú sabes que yo creo que la corriente más genuina, de alguna manera, pues, aunque hablar genuino en el anarquismo es complicado, pero siempre ha tenido una alta estima a la ciencia. Es decir, a la ciencia en lo que implica de razón, de argumentación, de pensamiento libre, de pensamiento fundamentado, de lucha contra supersticiones, contra una serie de cuestiones, ¿no? Y entonces ha dado importancia a la ciencia. Quizá el ejemplo más conspicuo, más claro, más potente sea el de Kropotkin, del que hemos hablado más de una vez, ¿no? Y en este momento lo que nos encontramos es una situación ambivalente, en el sentido de que por un lado hay un cierto, ¿cómo podríamos llamarlo? Un cierto exaltación del valor de la ciencia, una cierta confianza en la capacidad de la ciencia para afrontar los problemas y para resolverlos. Y si me apuras también, unido a ello, una cierta confianza en la capacidad de que la tecnología pueda ir supliendo carencias que los seres humanos tienen, ¿no? eh, es confianza y son esperanzas que no que sean eh, baladís o que estén fundadas en, no sé, en fantasías, sino de alguna manera en ciertos hechos, ¿no? No sé si viste el otro día, salieron por todas partes las imágenes de estas dos personas que habían logrado andar Sí, siendo tetrapléjicas, ¿eh? sí, ¿no? Sí. Bueno, pues te quedas admirado, ¿no? Es decir, y la capacidad que está teniendo, en concreto la medicina, la cirugía, algunos sectores, ¿no? De ir solucionando problemas que antes eran no solucionables, pues te permite, otro día que me comentabas o que le habían detectado un cáncer, todavía no estaba diagnosticado, ¿no? Y una cosa que decimos casi todas las personas en este momento, dice, bueno, primero, el cáncer hoy día ya no es una palabra que sea una condena de muerte, sino que te pregunta la gente qué tipo de cáncer, en qué nivel te lo han pillado, lo sabes, ¿no? Mm. Porque la gente es consciente de que se puede vivir con cáncer tranquilamente 20 y 30 años y terminar muriéndote de otra cosa. Hombre, no es un dolor de muelas, ¿eh? Ni es una irritación en la piel, ni es una alergia. Es una enfermedad seria, pero tiene muchos niveles. Y además siempre uno piensa y dice, bueno, y cada día salen nuevos descubrimientos, nuevos inventos que conceden esperanza a quien no la tenía. Entonces, esa confianza existe, ¿no? Y esa valoración existe. Pero al mismo tiempo, y eso era Bakunin, el gran defensor de esta cuestión, hay cierto escepticismo respecto a los científicos, ¿no? Entonces, los científicos al final es una casta de gente con muchos conocimientos y, bueno, ¿qué quieres que te diga? Que al final
trabajan para alguien, ¿no? Y no trabajan por libre, alguien les tiene que financiar, alguien les tiene que dar el dinero correspondiente y no solamente eso, sino que además les piden que resuelvan determinados problemas. Y qué curioso que los problemas que resuelven son unos y no otros, ¿no? Tú te recordarás, fue un caso, se habló de ese tema en su día, cuando surgió la pandemia, endemia, como quieras llamarlo, la enfermedad del SIDA, que fue tremendo cuando surgió y las preocupaciones que, pues claro, de alguna manera se quejaban algunos de que las vacunas o los remedios para el SIDA, como le estaba dando sobre todo a la población blanca occidental, era donde estaba cantando, pues oye, que encontraron muy rápidamente la vacuna, ¿no? Mientras que la malaria ahí sigue todavía. La malaria. La malaria es cierto que países como los nuestros la padecieron hasta el siglo XIX, ¿eh? O sea que se determinó en su día, pero antes la habían padecido bastante de alguna manera. Entonces, eso es un ejemplo concreto, pero hay ejemplos todos los que quieras. Es decir, toda la tecnología que emplean, yo qué sé, Google para saber quién eres, qué haces y qué quieres, pues la crean científicos que saben mucho y saben cómo hay que hacerlo. Y entonces lo único que dice, claro, quien le paga, les paga, ¿no? Y todo. Es decir, una macrogranja tiene que hacer alguien. Y la hacen gente con mucha información. Lo que pasa es que le dicen que tiene que hacer unas cosas y esas las hace. Entonces, Iba Kunin además sospechaba que los científicos eran gente también proclive a creerse un poco el ombligo del universo, ¿no? Que es la tecnociencia, ¿no? La tecnocracia de alguna manera. Junto a la plutocracia y la tecnocracia, todos juntos, montan un buen tinglado. Y eso desde tiempos inmemoriales, ¿no? El gran maestro de Alejandro Magno fue Aristóteles, uno de los científicos más cualificados y filósofos de la historia de la humanidad, y el otro uno de los poderosos más cualificados de la historia de la humanidad, ¿no? Y no había problemas. Entonces, pero lo que sí es que es cierto que a raíz de la pandemia y otra serie de cuestiones, ha surgido un movimiento anticiencia muy complicado. Y es lo que el artículo de este Dieguez, que es un buen filósofo, yo tengo el placer de conocerlo personalmente, trabaja, ¿no? Y entonces él dice que la ciencia fundamentalmente es una experiencia, eso es el esfuerzo por descubrir por cómo funcionan las cosas, cómo se logran las cosas y de una manera que sea verificable, también que sea falsable. Es decir, las afirmaciones que nunca pueden ser falsadas no son científicas, son de otro tipo. Eso pasa con algunas, por ejemplo, creencias religiosas. Hombre, es infalsable. Es decir, no hay manera de falsar ciertas afirmaciones. Entonces, al margen de su valor, no son científicas porque no se pueden someter a contrastación, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en algunos movimientos profundamente reaccionarios en el mundo contemporáneo, y sobre todo a raíz de la COVID, pues han surgido unas tendencias realmente peligrosas, ¿no? Y son esas palabras de los negacionistas, los anticiencia, y en la tercera sería los de la pseudociencia, ¿no? Y están funcionando, y además tienen audiencia en sectores variopintos, no solamente de la izquierda, ¿no? De la derecha, sino también de la izquierda. Los negacionistas, tú sabes, en estos ambientes la cantidad de gente que han dicho que esto de la COVID, que bueno, que no es cierto, que es un camelo que se han inventado para justificar una serie de medidas que al final lo que permiten es mejorar las técnicas de control social. Y dices tú, bueno, pues han encontrado un sistema más barato en vidas humanas, ¿no? Claro que si muere mucha gente el miedo crece y con el miedo las posibilidades de obedecer también crecen, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa que hay que decir. Y eso es el negacionismo. O el negacionismo es decirte que el holocausto no existió. Un momento, ¿de qué está usted hablando? Claro, es otra postura de los partidos nazis. Por eso hay países
Viste que ayer o antes de ayer había salido aquí en España los que piden que la exaltación del franquismo y la negación de la persecución que el franquismo realizó en su momento debían ser considerados como delitos, como pasa en Alemania y como pasa en otros muchos sitios, que son considerados delitos. Sí, sí. Usted no puede decir en público que el holocausto no existió. ¿Eh? Usted a lo mejor puede escribir un artículo poniendo en duda, dando pruebas, no sé si se lo publicará alguien, pero eso no se puede decir. Y podríamos decir de otra serie de cuestiones. Y en el caso de la COVID ha sido un poco espectacular, ¿no? Es decir, porque negar que exista, los negacionistas suelen hablar de teorías conspiratorias, para empezar, por ejemplo. Es una de sus especialidades, ¿no? Hablan de conspiraciones, suelen tener siempre un primo, un cuñado. Falsos expertos. Sí, tiene un cuñado que dice, no, es que a mí me ha dicho no sé quién, Rajoy el pobre se hizo famoso, pero bueno, todo el mundo tiene a mano un científico. Yo recuerdo en el caso de la colza, ¿te acuerdas de aquel envenenamiento que hubo? Sí, Que además afectó a una parte importante de mi familia, por línea de mi mujer, ¿no? Pero que lo afectó a mi suegra, por ejemplo, pero duramente, ¿eh? Le afectó bien, bien, ¿eh? Y claro, con el doctor Mudo aquel hablando de los tomates, tú dirás, bueno, a mí los tomates me parece bien, pero cuando han cortado lo de la colza se ha acabado. Cuando han cortado la venta de aceite, ¿verdad? ¿Te acuerdas que fue lo que hicieron? Sí. Pues miren, pues que se ha acabado, que se ha acabado. Y entonces me voy a sospechar que lo de los tomates no era. ¿Eh? O las teorías conspiratorias, ¿no? Esto había nacido en una base de Torrejón. ¿Eh? Pues esto, los falsos expertos, las teorías conspiratorias, tú seleccionas los datos que te da la gana, ¿no? Es decir, en una discusión reciente sobre las encuestas del CIS, de Tezano, ¿verdad? Sí. Que ya prácticamente hay todo un sector de la población que dice que es un mentiroso. Y el día leí un artículo serio y decía, pues mire usted, acierta como todos. Acierta como todos. Pero hay una diferencia fundamental entre las encuestas de Tezanos y la de los demás. Yo no sé mucho de estadística, ¿eh? Que Tezanos da los datos crudos, los datos que él ha manejado para hacer todo lo que quiera. Con lo cual, cualquier experto puede coger esos datos y con ellos manejarlos y hacer lo que quiera. Pero las otras encuestas, que por cierto, quizá incluso aciertan menos, algunas bastante menos, nunca dicen sus fuentes ni te proporcionan los datos finales, ¿no? Entonces dices, uy, ¿yo qué quieres que te diga? Claro, yo de Tezanos puedo sospechar, era de la Junta de los altos jefes del PSOE, ¿no? Ahí quizás no debieran haberle metido, porque es sospechoso ya de entrada. antemano, ¿no? Pero eso es otra cosa, entonces la gente te busca los datos que le parece oportuno y te va recortando y claro, dices tú, pero oiga, pero los datos no son así. Y tú sabes que eso se puede hacer con frecuencia, te para alguien un dato y dices, oye, que yo busco ese dato que tú dices, oye, que no es ese, busca mejor tus datos, ¿no? Esos son los negacionistas, ¿no? Y además encima piensan, el caso tremendo ha sido el de los negacionistas del cambio climático. Claro, cuando ya les está cayendo encima la llaman Juana, pues ahora dicen, pues va a ser cierto, ¿no? Dicen, joder, pues claro que va a ser cierto. ¿Qué quiere que diga? Pero es que era... Claro, ¿te acuerdas? Algunos de los negacionistas siempre hablan de las teorías conspiratorias. Sí. Hay un grupo de poder interesado en hacer creer. Y claro, dice, ¿cuál es el grupo de poder? No serán las eléctricas, porque esa les es igual hacer el negocio con renovables que con no renovables, ¿no? Se está viendo. ¿Hay que pasarse a las no renovables? Pues lo pasamos. Si yo el negocio lo hago enseguida. La anticiencia está de moda, es decir, entonces ahí están los negacionistas, la anticiencia sería más bien, esto ya es una cosa, esto ya más anecdótico y eso no se lee. Yo creo que tienen, pero tienen reuniones, ¿no? Los terraplanistas, los que dicen que la Tierra es plana, que hacen congresos todos los años, ¿eh? Los que dicen que el ser humano no pisó la luna, que fue todo un montaje. Y claro, tú dices, pues mire, es que todo me encaja, ¿qué quiere que le diga? Todos los datos me encajan y tampoco... O, por ejemplo, en Estados Unidos está muy extendido, los creacionistas radicales.
los que siguen pensando en el relato del Génesis literal. 7 días. Eso hay, dentro de la Iglesia Católica hay algunos, pero vamos, la Iglesia Católica se los superó hace 50 años, 60 o 70. Y esos son lentos de bigotes para cambiar sus ideas, ¿no? Por muchos motivos. Pero sí que hay gente muy curiosa de que niega cosas, y los del QAnon y esta gente, y los del Donald Trump, y algunos evidentemente, los de Vox aquí son los que se llevan la palma y otros grupos, ¿no? ¿Te acuerdas que el otro día comentábamos que hasta la Ayuso en estos momentos en protagonismo absoluto decía a los de Vox, oye, que no son los inmigrantes? No cuenten mi no, que es falso lo que está diciendo. Pero claro, puedes citar siempre a alguien. Yo es que he visto a uno, no, es que yo, pues, llame quien quieras. Pero los datos son los datos. Entonces, no, es que nos obligan a hacer las mascarillas. Digo, oiga, yo creo que nos han obligado por una serie de motivos. Porque así nos controlan. Digo, pero si estamos controlados ya, pero a ver, ¿de qué me cuentas? O sea, ¿tú crees que esto ha incrementado nuestros controles? Claro, yo he venido hoy para aquí en metro a la universidad y claro, en Madrid la gente sigue siendo muy precavida, ¿eh? Sí, sigue No poniéndose sé, la en Valencia. mascarilla. Sí. Sí, la gente se la sigue poniendo y por más sitios de los que parece en principio. Mm. La gente acá al final dice, bueno, y pues claro, lo que ves que ayer volvieron a morir 500 personas. Hombre, no es que sean muchas, pero para 47 millones que somos, claro, quiero decirte. Para los 450 son muchísimos, ¿no? Y para sus familiares. Pero entonces eso sería. Y luego estaría la otra cuestión también, que a mí de eso no habla, porque luego habla lo de la pseudociencia. A mí siempre me encantaron los homeópatas, ¿no? Es decir, me parece una. Además, sobre todo tuve un conocido directo que murió coherente con su homeopatía, ¿no? O sea, y se murió, claro. Porque no hay nada que justifique, ¿no? Es como los curanderos, que también siguen funcionando, como bien sabes, y la gente recurre a curanderos bueno, no recurren supongo, a la gente todavía a exorcismos o magia, ¿no? Eh, pero, pero que es tremendo, es decir, la cuestión está de cómo la gente prefiere ponerse en manos de no sé qué, que es la homeopatía, sin ninguna evidencia empírica que lo justifique, y entonces preocupa, ¿no? Y de eso no habla Diegues, pero es la otra parte que tú sabes que yo hablo de vez en cuando de ello, es la afirmación de que no hay verdades. No, mire, sí hay verdades. Hay verdades. No, no hay relatos, cada uno. No, no. Habrá que buscarla, ¿no? Sí. Ya sé que no es fácil. Ya sé que todos nos contamos milongas para salir tan contentos de nuestros problemas y creernos lo que sea menester. Pero hay cosas que son verdad. Mm. Y el esfuerzo que hay que hacer es lograr averiguar la verdad. En algún caso, el otro día discutía yo con una persona especialista en el tema del tratamiento de las mujeres que han sufrido acoso en el mundo del trabajo, ¿eh? Y que, bueno, se ha especializado en hacer entrevistas, en trabajar el tema. Y yo le preguntaba el otro día, bueno, el problema, claro, le pedía iluminarme, ¿no? Es decir, porque a veces en los casos estos de acoso hay dos versiones. Y además dos versiones de dos personas que estaban solas, ¿eh? Y entonces le pregunta, ¿y tú cómo distingues el asunto? Ahora no soy capaz de recordártelo, pero claro, me dio una lista de cosas. No, claro, es que hay que entrevistar bien. Y cuando tú estás entrevistando bien a alguien, al final te das cuenta de qué relato es coherente, qué relato es plausible y qué otro relato no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, al final, claro que son dos relatos, pero claro, hay un relato que dices, mira, este es insostenible. Y lo siento mucho, caballero, pero usted es responsable de los actos de acoso. Y hay otros casos en los que, bueno, puedes tener dudas, pero sí es posible. Lo que no puedes nunca es renunciar de entrada. No es que hay dos versiones y no puedo. Claro que se puede resolver.
No es una cuestión de palabra contra palabra. Ahora, en el caso más famoso que tenemos en España, respecto al hermano de Ayuso, ¿verdad? Indaguen ustedes, busquen los datos. Habrá, ¿eh? Y al final se dejan huellas. Y no es un relato contra otro relato. O sea, y si me apura, si usted ha denunciado que su compañera de partido debe ser investigada, le cuenta algo y ya dice que no hay que investigarla. No, mire, no, eso no es así. Hay que hacerlo de otra manera. Y será exonerada. Claro, tenemos ya una costumbre de juicios larguísimos en los que no hay manera porque se encarga de enredar, pero yo creo que el esfuerzo por seguir buscando la verdad es fundamental. Hay que saber lo que pasó, quién lo hizo, ¿eh? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Hay que saber todos los detalles, porque al final se nos van muchas cosas en eso. Y yo creo que es sumamente importante, porque si no estamos todos en que no, es tu verdad, no, es mi verdad. No, no, no es cierto, no hay dos relatos. Claro que hay versiones, puntos de vista que hay que tener en cuenta, hay contextos. Yo veo el mundo desde una perspectiva, tú lo ves desde otra, pero las perspectivas al final, el famoso cuento creo que era del hinduismo, ¿no? Uno tocaba la trompa, otro tocaba la pata, otro tocaba el rabo y claro, hacían interpretaciones curiosísimas. Claro, de pronto alguien se iba desde lejos y no, mire usted, es que es un elefante. Bueno, pues busquemos las perspectivas. Y en perspectivas más adecuadas que otras. ¿Eh? Es curioso en la justicia cómo los familiares en primer grado de un acusado tienen derecho a no declarar. Eso lo saben, ¿no? Sí. Porque claro, si les llaman a declarar, tienen que decir la verdad. Pero claro, sus intereses con su pareja o con su hijo o con su hija, pues sobre todo si puedes pensar que es porque son culpables, dice, no, usted no tiene que declarar, no hace falta que declare. E incluso tú sabes que los acusados tienen derecho a mentir, Sí, sí, pero los testigos no. Los testigos si les pillan mintiendo, o sea, la justicia opera sobre que claro que te pueden engañar. Claro que la gente engaña con cierta frecuencia, pero hay que buscar la verdad. Entonces, en estas teorías, el cambio climático, lo de la COVID, esas cuestiones, no. Argumentemos, razonemos, comprobemos quién es el responsable, por qué beneficios hay detrás, cómo funcionan las cosas, porque al final la mentira siempre favorece más a los poderosos. Este señor también, Lucena, al que tú conoces y del que estamos hablando, hace también una diferencia entre negacionismo, negacionistas y escépticos. Y dice que no es lo mismo, Claro. que se necesita No, en cierto grado absoluto. de escepticismo, incluso dentro de la ciencia, no darlo todo por exactamente Claro. cierto, sino que conviene. Porque, claro, ¿qué hace el científico en principio? El científico es una persona que afirma con. El científico, entiéndeme, que cumple y el que intenta ser, ¿no? Cumple con una consigna básica que es hasta donde he llegado y con lo que tengo, esto es así. Pero, Mm. puede haber nuevos datos, puede cambiar, y entonces, bueno, entonces, y además le interesa mucho que sea verificado o negado por gente que entiende lo que está hablando. Entonces, mira, el otro día me lo decía a mí una persona que presentaba, no sé en qué cuestión era, y decía, y una cosa que siempre me he fijado de Félix García Molina, decía, es la capacidad que tiene siempre de aceptar otro punto de vista. Mm. Y ese es el escepticismo de los científicos. Bueno, las cosas se pueden ver de otra manera, el otro puede tener razón, pero no por concesión gratuita, porque puede tener razón. Porque a lo mejor ha visto cosas que yo no he visto. O se ha dado cuenta de cosas que yo no me he dado cuenta. Entonces, si no tienes esa modestia intelectual, ese escepticismo institucional, lo decía un teórico de la ciencia muy importante, el Robert Merton, que hizo unas normas básicas del código de la ética científica, muy bonitas, por cierto. Y decía, una de ellas era el escepticismo sistémico, ¿no?
por sistema. Mm. Lo pongo en duda. Y además, fíjate lo que decía, todo lo que yo diga tiene que poder ser falsado. Porque si no, no... Yo en broma decía a mis hijos, cuando si perdemos algo en casa y no lo encuentra nadie, es porque lo han robado los duendes de la casa. Mm. Bueno, lo decía para no discutir, entiéndeme, porque era inútil, pero esa hipótesis es infalsable e inverificable. Entonces, claro, como los científicos hablan de la importancia de la falsedad, de que sea falsable lo que dices, lo que dicen, claro, es que, todo lo que usted dice es falso. No, no, se alía usted. Usted ha cogido las palabras al revés. Todo lo que yo digo, me someto a que alguien pueda darme datos en contra. Y además le ayudo a que lo busque. O sea, no le oculto información y además puedo incluso decirle, pero mira, yo, a pesar de que llegas a esta conclusión, todavía me quedan 2 o 3 cositas aquí que no veo claras. Esa es la actitud científica, en general. Eso, claro, en la política no existe, en general. Va cargado de verdad. El otro es el malo y al enemigo ni agua. Pero eso no es la ciencia. Muy bien. ¿Añadimos algo más sobre este tema? ¿Te gustaría No, puntualizar algo a más? mí nada más que yo en el mundo del clima insistiría porque hay una cierta tendencia a este constructivismo social, todos constructos. No. Aparte de que hay constructos sociales, hay realidades. Hay gente que explota y domina, y hay gente oprimida y explotada. ¿De acuerdo? Y no me cuento usted milongas. Es así de sencillo. No, no es opinable. No es opinable. E incluso pasa con sobre todo un tema muy importante, es decir, pasa con los principios morales. Oiga, que la vida humana no tiene precio, sino solo valor, ¿eh? Me parece evidente. Entonces no estoy dispuesto a discutir. Eso no lo admito. Por eso son afirmaciones morales que acepto como verdaderas y que no estoy dispuesto a que se cuestionen. Un ejemplo que era muy claro, siempre lo he comentado, porque me gustó mucho, estos pequeños y tumbativos. Un cartel en un piso, era en Londres, me parece, y ponía, se alquila piso, negros abstenerse. Fue la policía, le puso un multazo y le quitó el cartel. Digo, usted no puede poner esto aquí. ¿Cómo que negros abstenerse? ¿Esto de qué va? Esto está atentando contra un principio básico, la igualdad. Eso es lo que te decía el otro día, me parece que comentaba contigo. Bueno, si los cebos llegan al poder, que en este momento ya nadie sabe lo que va a pasar en ningún sitio, pues cuando quieran cambiar la ley de género, de igualdad de género, van a tener serios problemas, van a tener serios problemas. Por... Porque si no se las carga el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, se lo va a cargar el Supremo, y si no el Constitucional, y si no el Tribunal Europeo, como les ha pasado a los polacos, ¿no? Que se han dicho, venga, mira, que eso no es así. Se acaba la historia. ¿Por qué? Porque son verdades morales en las cuales nos basamos y nos obligan. Y son verdades a las que hemos llegado, o sea, que hemos aceptado como universales, no tanto porque las hayamos inventado, sino porque las hemos descubierto, las hemos reconocido. Hemos reconocido que cuando tengo a otro ser humano delante, tiene una dignidad. Lo decía Bakunin. ¿Te acuerdas? Aquello tan bonito, decía, incluso cuando tengas que ejercer la violencia en defensa de tus ideales, no olvides que tu enemigo es un ser humano. No lo olvides nunca. Y tenlo en consideración. Eso lo decía Bakunin. No es sospechoso. También colaboró en el Catecismo Revolucionario, que es un esperpento, pero bueno, lo otro también lo dijo. Bien. ¿Te parece que lo dejemos aquí? Me parece bien. Vamos de todas maneras, por ir avanzando y teniendo en cuenta que te tienes que ir hoy pronto, vamos a poner un poco de música. Bien. Y había otro tema que recoges de la revista Roar, recomendable,
sí. Que me has enviado. Yo lo he encontrado en castellano y ahora Sí, estoy intentando buscar el título, pero podemos empezar sin que yo lo el encuentre. título, te digo yo, La esperanza en tiempos de desesperación o de desesperanza. Una Vale. entrevista con John Holloway. En Explícanos España quién es parece que este. se ha traducido, yo creo que sí. Este es de orígenes, en su formación eres marxista, pero es un marxista que pertenece a ese marxismo abierto, ese marxismo del consejismo, del izquierdismo, que tiene tesis muy próximas a lo de los anarquistas, ¿no? Que Dice no, quien presenta la eh, entrevista, dice que el trabajo de Holloway es ampliamente leído y discutido por grupos libertarios de izquierda y claro, anarquistas, claro. influenciado por el principio de la esperanza de Ernest Walls y el poder de la negatividad y la política, etcétera, Ajá. etcétera. Es decir, que al final he encontrado el artículo porque Robert también se publica en su versión española y es esa entrevista. Pero ¿Tiene vamos al versión fondo. española? Yo no la conozco, ¿sí? ¿Eh? Tendré que buscarla, ¿Es versión española o tú le das la tecla para que te lo traduzca? Roar, cuando entras en ella y la buscas con el buscador, bajo te Ah, aparece, te deja elegir. te deja elegir inglés o español directamente, sin traducirlo el artículo. No me había fijado nunca, fíjate, lo miraré. Está Pues bien eso. Cada vez está en más sitios, ¿eh? sí, y es interesante. Sobre Bien. todo ese juego del inglés y el español. Se han dado cuenta que entre los dos suman más de 1.000 millones de personas y sobre todo en muchos países. Hmm. Pues chinos son 1.000 millones, pero es un solo país. Entonces sí, cada vez aparece más. Dime. Bien. ¿A dónde queríamos llegar? ¿Qué es lo que entresacas tú de esta entrevista? Habla Bueno, de esperanza, de tal. claro, la tesis, la que sigue manteniendo él desde hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, la idea que estaba en su libro primero, que yo creo que está en español, Cambiar el mundo sin tomar el poder, ¿no? Mm, Es decir, la afirmación de que además la ha visto en más sitios, ¿no? Eh, de que la situación en la que estamos actualmente, que es profundamente diferente, profundamente dura, es decir, como se dijo en su momento, decían, va a venir una gran crisis, pero no sabemos cómo va a ser. Bueno, mm, ya lo sabes, ahora ya lo sabemos, sí, porque hemos empezado. sí. Y de alguna manera todo está indicando que esta gran crisis pandémica es el punto de partida del no sabemos qué. ¿eh? No sabemos qué. Como la gente tiene que reaccionar, es complicado y las cosas están, claro, se ha juntado a la otra que ha estallado. O sea, ha estallado porque se ha elevado un poco el nivel, ¿no? Que es la crisis climática, y Mm, que de pronto la gente se está dando cuenta que está complicado el tema, ¿eh? Y pues está cambiando todo, ¿no? La gente se avecina. Y en estos contextos, pues vemos, como decía, no es ni el fascismo ni la sociedad libertaria lo que viene, sino de toda la vida. Un poco de todo, que es lo que los seres humanos van haciendo. Y eso indica que hay tendencias muy profundamente reaccionarias, hay situaciones sumamente peligrosas. Ahora mismo el caso de Ucrania no es para tomárselo en broma, ¿eh? no, Porque, bueno, tiene muy mala cualquiera pinta. En sabe. estos momentos, por lo menos, tiene mala pinta, sí. Sí, tiene mala pinta y mala pinta, es decir, porque, bueno, porque hay gente por ahí con intereses muy bastardos, ¿no? Mm, Y en este caso, para mí, sobre todo los que proceden de Putin, que al fin y al cabo tiene un pedigrí realmente prodigioso, ¿no? O sea, tiene sí, una biografía curiosa, ¿no? sí. Entonces, pero al mismo tiempo lo que sí que hay, que es la línea de lo que dice este hombre, ¿no? Diciendo, mire usted, pero hay mucha gente que sí que está intentando y haciendo muchas cosas para que las cosas funcionen de otra manera. Últimamente pues había buscado yo contigo de ellos también aquí. Repíteme lo último que has dicho porque te has entrecortado y no, Podemos no se ha coger otro día. no se ha entendido. Digo que
había visto también otros artículos, pero hemos hablado constantemente de estas cuestiones, de la gente que te dice, no, oiga, mire que hay cantidad desmesurada de iniciativas de gente que está batiéndose el cobre en la vida cotidiana, de asociaciones de vecinos, de grupos ecologistas, en la escuela, donde usted quiera. Tiene cantidad de gente que sí, que están haciendo cosas bastante importantes. Entonces, bueno, quiere decirte que, y este se movería en esa línea. Evidentemente, nosotros tenemos los ejemplos, como tú sabes, los ejemplos claros esto de Rojava, de los zapatistas, de gente que Concretamente, sí ha hecho cosas, sí que está haciendo cosas. concretamente sobre el pueblo kurdo, quien presenta la entrevista o quien introduce la entrevista en Roar, dice que ese hombre, Holloway, comparte generosamente sus pensamientos de apoyo y solidaridad crítica con el movimiento de libertad de kurdo y los escritos de Öcalan, los escritos que desde la cárcel Öcalan ha hecho, ¿no? Que han cambiado radicalmente su forma de pensar, ¿no? Venía de un marxismo-leninismo duro y acabó compartiendo el pensamiento de Murray Bookchin, por ejemplo, ¿no? Que es un anarquista americano, ¿no? Sí, claro, está en esas líneas Y Sí. claro, lo que viene a decirte de alguna manera es que en esos dos libros de Cambiar el mundo sin cambiar el poder y el capitalismo del crack, de la ruptura, no sé cómo se habrá traducido al español, es la posibilidad de constantemente decir, todo es contradictorio de alguna manera, pero en todo puede haber semillas de esperanza, es decir, al final es cómo nos relacionamos con el dinero, cómo nos relacionamos con la empresa, cómo nos relacionamos con la organización, al final es cómo lo hacemos. Porque evidentemente tendrá que haber más o menos formas organizadas de la vida social, porque es muy compleja, con muchos intereses. Al final a lo mejor tendremos que tener dinero porque el trueque a lo mejor no es suficiente, pero obviamente lo que tienes es que romper el modo en que usas esas cosas y usarlo de tal manera que puedas usarlas en una línea de construir lazos de solidaridad y lazos de colaboración y lazos de apoyo mutuo, organizándose horizontalmente de abajo arriba. Y en ese sentido sí que es cierto, yo creo, me parece que está claro. También que el anarquismo de algún modo tuvo su tiempo, su edad de oro, luego entró en crisis, volvió a crecer fundamentalmente en los años 60, ¿te acuerdas? Hubo vamos, en mayo de Francia fue muy anarquista, y también las revueltas estudiantiles en Estados Unidos y la revolución sexual todavía tuvo un componente muy libertario, ¿no? Cultural, personal, etcétera, ¿no? Y volvió a entrar en decadencia. Y con esta crisis que empieza la actual, ¿no? El modelo impuesto a finales de los años, en la década de los 70, que acaba con la revuelta, las revoluciones de los años 60 y da paso a esta última etapa del capitalismo financiero salvaje, consigue unos éxitos de mejoras cuantitativas en muchas cosas de la humanidad, muy notables, nada despreciables, pero obviamente el modelo terminaba en quiebra, es decir, terminaba en quiebra por el modelo de funcionamiento del capitalismo que necesita siempre incrementar la ganancia, la deuda, una serie de cuestiones, hasta un momento que estalla. Hasta un momento que estalla. Eso es 2010, como recuerdo, 2008-2010. Y después de eso no hemos levantado cabeza realmente. Pero a raíz de ese momento vuelve a surgir en todo el mundo con cierta fuerza. No te diría yo que propuestas intrínsecamente anarquistas, pero sí profundamente anarquistas. ¿eh? Es una tesis de un libro, y termino ya con esto, ¿no? Porque hay que Sí. acabar, que publiqué yo a raíz de una exposición que organizamos en la CGT, Senderos de Libertad, que lo que pretendíamos mostrar es cómo algunos principios fundamentales del anarquismo
sin llamarlo con ese nombre, porque no es de gente que no se considera anarquista, estaría detrás de movimientos como el 15M, Toma las calles, todo ese tipo de movimientos, sí que muestran unas intuiciones profundamente anarquistas, ¿no? Y eso es en lo que él dice, cambiar el mundo con esperanza. La esperanza de que en todos momentos podemos introducir una creatividad sorprendente para hacer frente a problemas sumamente difíciles. Muy bien, pues que la gente si quiere busque este artículo. Está en inglés, en original, en la revista Roar, pero si pone en Google Roar en español, le aparecerá directamente traducido ya. ¿eh? Que lo sepa la gente, porque a veces es complicado para algunos buscar el traductor, sobre todo si se mueve en un teléfono móvil o en una tablet, no es tan fácil como en un ordenador. Pero ya recuerdas que si busca con Google y si ya con Edge, que es Microsoft, otros no te puedo decir, el botón derecho del ratón y sale un aparatito y dice traducir a, y lo Sí, traduce en un segundo todo. no, pero yo lo decía, por ejemplo, si estás Ya, no, pero, sí, con claro. Android en un móvil o en una tablet, a lo mejor no es lo mismo que en un No, no, ordenador. además me parece bien que lo pongan en español, sinceramente. Pues Gracias. ya está, Félix. Muy Te bien, dejamos que ahí tienes trabajo en la universidad. de acuerdo. Te están esperando. Gracias por el Pues que esfuerzo tengáis que una buena tarde igualmente. Hasta la y buen próxima. día, antes que la tarde, claro, la mañana. Bueno, si nos dejan. Aunque la tarde empieza a las 12, creo. La tarde que empieza yo ya no se sabe. Muy bien. Lo han cambiado todo es diferente ya.